Hola chicos, buen día. Les habla de nuevo su profesora Ana Belisa en la clase de esta semana. Recuerden que la semana pasada nos quedamos con un pendiente que eran los principios de la evolución darwiniana. Esta vez voy a continuar, siempre teniendo en cuenta mi horario de atención. Recomendar siempre que tienen que poner el grado y sección para las consultas. Repito nuevamente porque todavía hay alumnos que no ponen eso y es difícil a veces identificarlos. La presentación de tareas siempre van a ser las mismas. En este segundo trimestre traten de hacerlo lo mejor posible, lo más ordenado para que se pueda entender. Listo. Ahora sí, con los principios de la evolución darwiniana nos quedamos y yo les prometí que les iba a explicar cada una de ellas. Primero, la selección natural actúa sobre las variaciones en las poblaciones. Eso quiere decir que al desarrollar su argumentación, Darwin plantea que la selección natural actúa sobre las variaciones que ya hay entre los individuos de una población, pero que no va a generar nuevas variedades. En la segunda, que es las condiciones de la vida promueven la variabilidad en los individuos y actúan como factor de selección, siguiendo el criterio lamarckiano y sobre la base de sus observaciones en animales domésticos. Darwin otorga un papel trascendente a las condiciones de la vida en la variabilidad y como factor de selección. Las variaciones individuales se heredan y se acentúan por uso y desuso. ¿Eso qué quiere decir? Según las ideas difundidas en la época, ¿no?, que estamos hablando, Darwin asume que las variaciones individuales son hereditarias y que la acumulación de las variaciones es fruto del uso y del desuso. En los seres vivos tienden a la especialización, dice, ¿no?, un párrafo que leí por ahí, que la selección natural obra exclusivamente mediante la conservación y acumulación de variaciones que sean provechosas en las condiciones orgánicas e inorgánicas que cada ser está sometido en todos los periodos de su vida. Eso dice el párrafo. Ahora, con la siguiente que dice, la evolución ocurre hacia una mayor complejidad biológica, pero no siempre en las especies. Acá los planteamientos de Darwin hacen referencia a que en la naturaleza la cantidad de especies y obviamente la variabilidad se incrementan día a día conforme evolucionan. Entonces, a nivel de los organismos puede ocurrir una simplificación orgánica o funcional. En la convergencia y divergencia de caracteres, los organismos de diferente origen que convergen en su evolución tienen caracteres comunes, mientras que aquellos divergentes conservan ciertos caracteres primitivos. En el principio de correlación, un párrafo que se asemeja a este principio dice, con esta expresión quiero decir que toda la organización está tan enteramente ligada entre sí durante su crecimiento y desarrollo que cuando ocurren pequeñas variaciones en alguna parte y son acumuladas por la selección natural, llegan a modificarse otras partes. En el principio de compensación y economía de crecimiento, la evolución conduce a que los organismos se produzcan un efecto compensatorio de caracteres, ¿no?, que adquieren. Así, ciertas partes que se desarrollan en mayor proporción poseen su contrapartida, por así decirlo, en otras estructuras cuyo crecimiento es menor. En el principio de organicidad y especificidad, Darwin hace referencia a las variaciones que se producen según la importancia de los caracteres en la supervivencia. Aquí los órganos más importantes son más variables y los caracteres específicos son más variables que los genéricos. En la selección natural tiene continuidad no direccional. Darwin sostiene que la selección natural opera en todo momento,
aunque sus efectos solo sean percibidos a través de un tiempo prolongado, ¿ok? Muy bien, ahora sí, vamos a continuar. Listo. En la formación de especies según la teoría de la selección natural, el origen de nuevas especies es entendido como un proceso prolongado de la acumulación de cambios de individuales útiles que aumentan de generación en generación y que se mantienen en los organismos actos durante la lucha de la supervivencia. O sea, una nueva especie es una variación cualitativa en el conjunto. En lo siguiente, un ratito chicos, está un poco lenta todo esto, a ver. En la crítica hacia esta teoría de la selección natural, la publicación en el libro de Darwin, El origen de las especies, generó una confrontación entre los científicos. Muchos asumieron una posición darwinista, defendiendo la teoría. Entre ellos está Huxley y Lyell de Inglaterra y Huxley en Alemania. Algunos también se mostraron escépticos y otros se opusieron a los planteamientos de Darwin también, ¿no? O sea, eran unas críticas que, o sea, no estaban de acuerdo con la teoría de la selección natural. ¿Qué quiere decir la teoría de la selección natural? Que quien sobrevive el más fuerte, ¿no? Incluso en la naturaleza se han hecho hace poco observaciones que las mismas madres entre sus crías selecciona o elige a la cría más robusta, más fuerte para poder la pronigie prolongar, ¿no? Dicen que la especie que es más fuerte es la que va a dar herederos fuertes también. Muy bien. Ahora, con esto tenemos en las críticas que asumieron, ¿no?, lo que es la selección natural, tenemos lo que es la evidencia de los fósiles. Esto dice que los fósiles encontrados mostraban que no había continuidad en la evolución de algunas especies, contrariamente al postulado darwinista de una continuidad que tenían cambios progresivos y constantes. Esta objeción ha sido superada recientemente con la propuesta de 1972 más o menos del concepto de equilibrio puntuado planteado por Eldredge y quien sostuvo que la existencia de periodos saltorios, bruscos y otros relativos de estabilidad. ¿Qué decía esta propuesta? Se completó dependiendo unos hallazgos posteriores respecto a la inducción de mutaciones por medio de factores ambientales, ¿no?, que modificaban esos procesos mediante esos factores ambientales. Ahora, con el altruismo versus la lucha por la supervivencia, algunos han observado una aparente contraposición entre la idea de la selección natural como una síntesis de la lucha por la supervivencia entre los individuos y la existencia de las asociaciones biológicas interespecíficas e intraespecíficas, que en contra de la competencia entre individuos se asocian mejorando sus posibilidades de supervivencia, por lo que parece contradecir la idea de la lucha por esta misma, ¿no?, de la supervivencia. Bueno, no obstante, también, si bien existe una necesidad de supervivencia individual, la reproducción es en sí un acto de asociación y por lo tanto de acción conjunta, ¿no? Entonces, tanto el proceso de fecundación como el de la crianza, de la pronigia o de las generaciones que producen, los individuos con reproducción asexual, raramente asexual, o sea, no necesitan, como ya saben, ¿no?, ya les expliqué, no necesitan de dos sexos. Entonces,
raramente varían y si las condiciones son favorables, traería como consecuencia su extinción, ¿no? Disculpe, desfavorable, traerían como consecuencia su extinción, puesto que las condiciones afectan a todos por igual. Eh, en el origen del hombre, el planteamiento de Darwin sobre el origen de las nuevas especies, ¿no? Su libro, a diferencia de Lamarck, admite su aplicación en lo que concierne al origen del hombre, ¿no? Siguiendo sus postulados, Darwin explica la hominización como una consecuencia de la variación y de la selección natural. Muy bien. Ahora, con las teorías mutacionistas, tenemos que, según las ideas darwinistas más extendidas, la selección natural actuaba mediante la acumulación de variaciones favorables que son pequeñas y graduables, como un proceso esencialmente continuo. En 1886 inició Darwin sus observaciones que duraron muchos años, encontrando una serie de mutaciones o variaciones bruscas, algunos de los cuales eran tan pronunciados que constituían en realidad nuevas especies, ¿no? O sea, las variaciones que tenían, que se podían observar en esas especies, que supuestamente era una sola, pudo dar como consecuencia una nueva especie. Ahora, entre sus conclusiones se dio que nuevas especies elementales surgían súbitamente sin grados intermedios. Tales nuevas especies adquieren inmediatamente una completa independencia y constancia. Como segunda conclusión, las variaciones ordinarias que existen entre los individuos de una especie no guardan nada en común con las mutaciones. Y la tercera es que las mutaciones se producen al azar. Unas son favorables y otras son desfavorables respecto de los caracteres de de la estirpe progenitora, o sea, de la madre. Chicos, esto no es del tema, esto es del mismo point, ¿ok? No se vayan a confundir. Ahora, con el mecanismo de la evolución en nuestros tiempos, ya, este es un nuevo tema que sí seguiría, ¿no? De las teorías de la evolución. Estos mecanismos, ya, van a ver o se van a efectuar de la siguiente manera. La evolución ocurre en poblaciones, o sea, en el transcurso del proceso evolutivo de un tipo dado de organismo. Los individuos nacen y mueren, pero la población tiene continuidad, o sea, se siguen otras especies reproduciendo. Las características de los individuos de una población dependen de sus componentes biológicos e interacción con el medio. O sea, los genes de una población son la posa génica, ¿no? Las características de los organismos aquí de una población varían por acción de las siguientes fuerzas evolutivas, que serían las mutaciones, la nieva genética, el flujo de genes y la selección natural. La acción de las fuerzas evolutivas, chicos, y su efecto dependen bastante de las condiciones ambientales, ojo, también. El tercer punto es, con el transcurrir del tiempo, y si las generaciones se suceden de forma interrumpida por la selección natural, nuevas variaciones individuales se incorporan a la población en cada generación, modificando la población y sus componentes genéticos, moleculares, celulares y orgánicos. Entonces, de este modo, la evolución, chicos, de los organismos queda resumida en lo siguiente: variación, selección, nueva variación, selección. En los principios evolutivos, chicos, tenemos 4. Son postulados esenciales en los cuales los estudiosos de la evolución están de acuerdo. La evolución es un principio universal, la evolución biológica ocurre en las poblaciones por variaciones y selección natural, y la evolución es independiente del tiempo. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Que tengan
un bonito día y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Cuídense mucho.